decimos, vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios y que sea nuestro Dios hablando a nuestra vida. Es bien importante ahorita, en estos tiempos, retener la palabra que se nos está dando, porque estábamos escuchando ahí, ¿verdad?, en las noticias de que el Papa ya hizo una nueva Biblia, en la cual va a ser distribuida por todas partes, porque dice, fíjese bien lo que dice, que esta Biblia antigua no se le puede predicar a una generación actualizada, a una generación de hoy. Entonces, que esto es antiguo. Entonces, mientras nosotros podamos escuchar ahorita la palabra de Dios, retengámosla en nuestro corazón. ¿Y sabe cómo la va a retener y cómo no se la va a olvidar? Poniéndola por obra. ¿Verdad que no se le olvida? Le voy a invitar a que abra su Biblia ahí en Isaías capítulo 8. Y vamos a leer ahí los versículos del 1 al 5, de Isaías capítulo 8. Vamos a estar viendo todo el capítulo, pero vamos a dar esta porción, ¿verdad?, para entrar en el tema y que pueda usted ir viendo de lo que se va a tratar esta palabra. Y mire que le invitamos, hermanos, a que usted, fíjese bien, que usted lea ahí en su casa todo el libro de Isaías, para que usted pueda entender de lo que le estamos hablando, porque si usted lee solamente esta porción, entonces cuando le volvamos a hablar del tema no va a entender cómo va, porque es la historia de Israel, es la Biblia en Isaías, es la Biblia completa en Isaías. Entonces le invitamos a que lea todo el libro de Isaías en su casa. ¿Ya lo tiene? Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Dice así la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Masher, Salal, Azabaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jebedequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Masher, Salal, Azbaz. Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Tome su lugar, hermanos. Le había dicho del 1 al 5, ¿verdad? Nomás leímos del 1 al 4. Tiene razón. Antes de entrar a este capítulo, le voy a dar un poquito de resumen del domingo pasado, pero como le decimos, lea en su casa este libro. Léalo, está precioso este libro. Y bueno, estábamos leyendo ya. Fíjese que el capítulo 8 está íntimamente conectado con el capítulo 7. De hecho, por esta razón hay que hacer un breve resumen de lo que vimos en el capítulo 7. Recordemos que el profeta Isaías tuvo que haber visto cosas muy tremendas en ese tiempo para que entre todas esas cosas se tuvo que ver con un conflicto político militar de Siria y Efraín. Siria e Israel del norte decidieron, recordemos, aliarse en contra de Asiria. Y Siria e Israel del norte, ellos querían que Judá, la capital de Jerusalén, se aliara con ellos para que entre los tres ir en contra de Asiria. Pero Judá, de acá del sur, que pertenecía, que su capital era Jerusalén, no quisieron aliarse con ellos, sino que prefirieron aliarse con Asiria, que Asiria los depender de Asiria. Así que son 4 los que están ahorita en conflicto, que es Siria, Israel, Judá y Asiria. Son los 4 que están ahorita en conflicto en contra del pueblo de Dios. Y no de todo el pueblo de Dios, fíjense bien, del remanente. Porque si algo el enemigo está en contra, a veces decimos está en contra de todos los hijos de Dios. No, del remanente, los que son fieles, los genuinos, los fieles a Dios. Decimos nosotros aquí en el norte. Dice, los de hueso colorado. Esos meros es donde está el enemigo en contra, porque somos sus enemigos, porque somos los que traemos la verdad, somos los que hablamos la verdad, porque Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, así que su pelea es contra nosotros, los llenos del Espíritu Santo.
Y en el capítulo 7 dice, bueno, son 4. Como no quisieron Siria e Israel, planearon invadir a Judá para quitar al rey Acaz y poner, fíjese bien, decidieron quitar al rey Acaz para poner un rey que ellos pudieran manejar. Porque como el rey Acaz no se quería aliar con ellos, entonces dijo, ¿sabes qué? Vamos a quitar ese rey y vamos a poner a otro para manejarlo a nuestro antojo. Pero llegó un mensaje de Dios al pueblo de él con las palabras de Isaías. Desde el capítulo 7 vimos una profecía que a través de Isaías Dios le envió al rey Acaz diciéndole, no te alíes ni con Siria, ni con el norte, ni con Asiria. Dios le dijo, si confías en mí, yo te voy a librar. Y hasta le dijo, ¿se acuerdan? Ahí hablan afuera, hasta le dijo, pídeme una señal. Josefina, hablan afuera. Pídeme una señal. ¿Recordemos eso, hermanos? ¿Lo recordamos? Pídeme una señal. Ahora, en el capítulo 8, las palabras del Señor a través de Isaías no fueron dirigidas a Acaz, el rey de Judá, sino que fueron dirigidas a Asiria y a Israel del norte, es decir, a Efraín. Recordemos que en el norte había 10 tribus y en el sur había 2 tribus. Eran diferentes, una y otra eran diferentes. Entonces, eso era el conflicto. Que bueno, no te quieres hacer a nosotros, bueno, todos vamos a ir en contra de ti. Todos vamos a ir a pelear contra ti. ¿Qué es lo que están haciendo el día de hoy? Y es lo que quieren hacer, hermanos, en este tiempo final, es lo que van a hacer. Van a querer juntarse todos para ir en contra de Israel, para ir en contra, y no tanto de Israel, le voy a volver a decir, de la tribu de Judá, que es de donde viene nuestro Salvador, porque el pleito, ¿con quién creen que es el pleito, hermanos? Contra Jesucristo, contra su iglesia, mire, ¿qué dice el diablo? No puedo con la cabeza, toco a la familia, y vamos a ver. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Provocarnos o tocarnos a nosotros o querer hacernos daño a nosotros para provocar a Dios. Pero mi hermano, estamos con el vencedor. Amén. Así que, pobre diablo, pues ese mi papá, ¿cuál pobre diablo? Pobre diablo que cree que va a vencer a Dios, pero a Dios, hermanos, nadie le puede vencer, nadie le puede ganar. Así que como no puede con Dios, pues se viene contra el pueblo a querer hacer daño como lo hizo desde el Edén. Entonces dice, este capítulo es significativo porque contiene la predicción de la invasión de la tierra de Emanuel por parte del rey de Asiria. Dios había, contenido la marea de invasores extranjeros contra su pueblo por más de 500 años. Pero entonces Él abrió las compuertas y permitió que el enemigo cubriera la tierra con una inundación. El pueblo estaba trabajando en formar una confederación en vez de esperar la ayuda de Dios, porque si algo tiene el ser humano es que es bien desesperado. Claman a Dios, pero no sabemos esperar a que Él responda. Así que el pueblo no quería, pues nuestro tema se llama el pueblo de Dios que rechaza su paz. Porque Dios quería que tuvieran paz con todo alrededor, pero no fue así. No quisieron estar. Miren, hay un proverbio que dice, el que está en paz con Dios, Dios hace que hasta sus enemigos estén en paz con Él. Y eso es lo importante que es estar en paz con Dios, porque aún sus enemigos estarán en paz con usted. Entonces, por eso Dios quería que el pueblo de Israel tuviera paz con Dios. Y así Dios trabajara con sus enemigos, pero no quisieron. Pero qué grande es el amor de Dios, ¿verdad? Porque si aunque no me quieras, te voy a defender. Porque eres mi pueblo. ¿Por qué? ¿Qué estaba protegiendo Dios, hermanos? No tanto que quisiera mucho este pueblo infiel. Estaba protegiendo que de ahí iba a venir su hijo. Por eso se les dio la señal. Nacerá un hijo que se llamará Emanuel. Nacerá un niño de una virgen
¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Tal vez en ese tiempo sí nació ese niño que era el que le daban, no chino, era lo que le daba la señal, le daba la señal para hacer eso. Entonces, pero el pueblo, fíjese, viendo, decíamos la semana pasada, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Porque Dios les hablaba a través de gente, hermano. Bueno, ¿no quieres escuchar a mis hijos? Bueno, lo voy a poner. ¿Qué sucede cuando nosotros escuchamos el nombre de Jesús o de Jesucristo? ¿Qué es para usted Jesucristo? Yo lo escucho y digo, es mi Salvador. ¿Usted qué escucha cuando oye el nombre de Jesucristo? Es mi sanador. Dice Salvador, pero es mi sanador. ¿Qué más es? Mi Señor. Es mi Rey. ¿Qué más? Cuando escucha el nombre de Jesucristo, no saben, no lo tienen por nada, ¿verdad? Porque dicen, no tiene nombre Dios porque es según como tú, sea para ti. Para mí es mi consejero, es mi defensor, es mi sustentador, es mi ayudador. Él me levanta cuando estoy caída, Él me consuela cuando estoy triste, Él me anima cuando estoy desconsolada, es todo. Cuando yo oigo el nombre de Jesucristo, digo, lo tengo todo. Él es todo. Así que si usted no sabe qué decir, pues entonces nomás lo tiene mi Señor. Lo puede tener por muchas razones. Solamente con escuchar ese nombre. Y muchos decimos, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando el diablo escucha su nombre, dice que tiembla al escuchar su nombre. Entonces el nombre tiene mucho que ver. Así que por eso digo, van a ser un niño que te servirá por señal. Se llamará Emmanuel. Emmanuel, que quiere, te va a recordar que aunque tú eres infiel, nada más porque de ti va a venir el Salvador. Voy a protegerte a ti por amor a mi hijo David, porque se lo prometí. Que para siempre sería su reinado, porque de ahí vendría la raíz de Isaí, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Así que a veces, hermanos, Dios nos protege porque por su Hijo Jesucristo, no porque seamos muy buenos y wow, no, es que yo nunca peco, no, es dice, por amor, porque se lo prometí a mi Hijo Jesús, que estaría contigo, lo voy a hacer, por amor a mi Hijo. Por eso Jesús siempre está intercediendo por nosotros. Por eso siempre está ahí a la derecha del Padre diciendo, Señor, es mi hijo, yo pagué por él. Gloria a Dios. Dale un año más, a ver si se compone. Mira, voy a mandar al Espíritu, porque mi Espíritu toma de lo mío y se los da a ellos. Lo voy a mandar a que le quite eso que te está provocando a ir a mi Padre. Se lo voy a quitar y voy a mandar quien le aconseje a través de la palabra, porque así se le dijo a aquel rico, ¿verdad?, que estaba allá en tormento. Ahí tienen quien les hable la palabra, que los escuchen. Amén, hermano, no me estoy regañando. Dígame. Voy a mandar mi Espíritu, Padre, dale un año para que se restaure, para que se levante, como fue con Job. Y qué bonito, hermano. Cuando logramos ese año y recuperamos, logramos restaurarnos a través del Espíritu, logramos pulir eso que estaba ofendiendo a nuestro Dios, logramos enderezarnos y quitar aquello que ofende o hacemos que blasfemen a Dios por nuestro mal testimonio o por nuestra manera de ser. ¡Qué bonito! Es cuando lo logramos, porque dice, por eso puede decir Jesús, mira, Padre, ya dio el fruto. Ya lo dio, pero qué tremendo es cuando dice, Padre, no hay fruto. Está tremendo, hermanos, porque al final Dios esperaba que su pueblo le fuera fiel. Dios esperaba que su pueblo confiara en Él, porque decía, no te está diciendo Isaías, te estoy diciendo yo te voy a defender del enemigo, yo voy a estar contigo, solamente confía en mi palabra. Amén. Confía y yo me hago cargo de todos tus enemigos. Vas a ver que caen al lado tuyo, pero tú no vas a caer, porque yo estaré contigo. Esas eran palabras hermosas que le estaba dando Dios al pueblo de Él. ¿Y qué creen cómo terminó?
capítulo está tremendo, hermano, porque dice, este capítulo concluye, ¿sabe cómo? En lugar de consultar con Dios, le estoy dando el final por si no terminamos, ¿no? En lugar de confiar en Dios, ¿qué cree que hicieron? Dijo la pastora, ¿qué cree que hizo? Terminaron consultando a los muertos, que a los muertos les hablaran. ¿Cómo ve? No, a Dios no lo quisieron escuchar, al profeta tampoco, porque lo decían que era un traidor, porque no estaba de acuerdo con ellos en que se aliaran con aquel terrorista asirio. Y así nos tienen como traidores cuando no les seguimos la corriente, cuando no estamos a favor de lo que ustedes piensan o quieren hacer, nos consideran unos traidores porque no estamos de acuerdo. Pero es Dios que a veces no lo permite y a veces sí lo permite. Entonces, dice, volvió desesperadamente al mundo satánico. El final les traería problemas, oscuridad y angustia. Así va a terminar esta historia del pueblo de Israel. ¿Podríamos estar contentos? Pues sí y no, porque son nuestros hermanos. Pero gracias a ellos llegó la salvación a nosotros, porque la Biblia dice que la salvación viene de los judíos, viene de ellos. Nuestro maestro, nuestro Señor, nuestro Consolador es judío, nuestra Biblia es judía, nuestras leyes son judías. Así que debemos de amar al pueblo de Dios porque son nuestros hermanos por la sangre de Jesucristo. Venimos de la misma sangre, del mismo linaje. Todo el que crea en Jesucristo, sea judío o sea gentil, somos un pueblo en Él. ¿Puede decir amén, hermano? Lo primero que vemos en el texto es una invasión profética, es decir, se anuncia de manera profética una invasión. En primer lugar, Dios le da una palabra profética a Isaías para entregar, y Dios le ordenó dos cosas a Isaías. Una, lo vas a escribir. Dos, lo vas a dramatizar. Ya que no te quieren escuchar, tú vas a andar ahí y cada vez que le hablen a tu hijo, van a saber el mensaje que tengo para ellos. Así que leemos el primer versículo. Esa era la introducción, hermanos. Ahora sí vamos al primer versículo. Dice: el nacimiento del segundo hijo del profeta, porque ya tuvo uno en el capítulo 7. Dice: y me dijo el Señor, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Masher, Salal, Asbaz. Este es el nombre, por si usted quiere tener ahí una pregunta de dinámica, este es el nombre más largo de la Biblia de una persona. Imagínense, para llamarse así. Fíjese que ayer teníamos este comentario ahí en casa de cómo hay muchas personas que tienen dos nombres, y decía mi papá, ¿para qué darles dos nombres si con él no es suficiente, que todo el otro ni lo usan casi? Pero miren, imagínense tener un hijo y ponerle, ¿cómo se llama? Ponerle Masher, Salal, Asbaz. ¿Cómo le dirían? Pues para ser un poquito chiquito, ¿cómo le dirían? ¿Verdad? O Salal, o Masher, porque pues yo me llamo Nereida y me dicen Nere. Mi papá se llama Jesús, le dicen Chuy. Dijo uno, me llamo Chuy, pero me dicen Jesús. Pero no, o sea que a todos nos hacen Ana, Elizabeth, Anita. ¿Cómo le dirían a este hombre, hermano? Porque de aquí a decirle todo ese nombre, pienso que le hicieron un diminutivo, pero sabían, era para que supieran el mensaje. Si pensamos en el nombre de otro hijo de Isaías, ¿cómo se llamaba el otro hijo de Isaías? ¿Se acuerdan? Sear-Jasub. Sear-Jasub era un nombre raro para un niño. Aquí tenemos un nombre bastante más largo que el Masher, Salal, Asbaz. ¿Le gustaría a usted llevar ese nombre, mi hermano, toda su vida? Llevar ese nombre. Esto es lo que sucedió. Aparentemente a este joven, no sabemos cómo le llamaban en diminutivo, pero era un nombre demasiado largo. Sin embargo, había una razón
Fíjese por qué Dios le pidió a Isaías que le pusiera así a su hijo. Fíjese que antes de que naciera este niño, Dios ya le había dicho cómo se iba a llamar. Yo creo que todavía ni lo engendraba. ¿Qué dice el versículo 18? Dice, he aquí que yo y los hijos que me dio el Señor, ¿qué dice? Somos por señales Y presagios en Israel. de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sion. Amén. Ambos hijos eran señales para el pueblo de Israel. Fíjese que Isaías no tuvo ni el privilegio, por decir así, de escoger el nombre a sus hijos. Ya ven que siempre todos pelean por tener el junior en casa, por tener a alguien que Andrés, pues Andrés junior, Jesús, pues Jesús, bueno, que lleva Jesús cuarto, y todos quieren a alguien. Pues aquí Dios le dijo a Isaías, no, Dios le dio los nombres a Isaías y dijo, me van a servir por señal para mi pueblo. Eran una señal y un presagio. Cada vez que le hablaran a uno de sus hijos, estarían anunciando el mensaje que Dios tenía para su pueblo. Cada vez que usted y yo mencionamos el nombre del Hijo de nuestro Dios, Jesús, estamos anunciando las buenas nuevas, que hay un Salvador del mundo, que hay alguien que le quiere salvar y que le quiere rescatar de esa vida de pecado. Amén, hermanos. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo aquí, que a través de sus nombres transmitirían un mensaje. Masén Salá las Bas quería decir apresurados a tomar el despojo. ¿Cómo te llamas? Apresurados a tomar el despojo. ¿Cómo te llamas? Apresurados a tomar el despojo. ¡Ey! Apresurados a tomar el despojo. Eso era. Dios les estaba diciendo, prepárense, porque van a ir a tomar el despojo contra sus enemigos. Acuérdense que los tenían sitiados. ¿Quién los tenía sitiados? Asiria, un terrorista, uno que mutilaba a la gente, la destrozaba. Simplemente significaba que Dios estaba en contra de quienes estaban a su vez en contra de su pueblo. Ese niño les estaba anunciando, el que esté contra ti está contra mí. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir amén? A ver, así decimos, no lo hacemos, a mí no me lo hiciste. Hay alguien que me defiende y a él decimos, ¿verdad? ¿Sabes tu papá? Va a venir. ¿Qué dice Romanos 8:31? No lo busquen nomás. Se lo voy a decir en las palabras del apóstol Pablo. Este mensaje que se estaba dando al pueblo de Israel dice: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? No, y todo el mundo lo usa, hermanos. Ahora todo el mundo usa eso. Pero recordemos, ¿para quién es esta palabra? Para los fieles. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso se lo volvió a recordar el apóstol Pablo cuando estaba la persecución de la iglesia, cuando se levantaron en contra del pueblo de Dios. Este también era el mensaje para este hombre que se encontraba en el trono de esa época, el rey Acaz. Era un hombre sin Dios y Dios estaba tratando de alcanzarle. Le dijo a Isaías que tomara una tabla grande y escribiera en ella los caracteres bien legibles. Después tenía que colocarlo en un lugar bien visible, como un cartel anunciador, para que todos pudieran leerlo. Dios quería que todo hombre, todo joven, hasta el más humilde del reino, de ahí del palacio, pudiera ver y leer y comprender el mensaje. Recuerde que Isaías lo puso antes de que naciera su hijo. Antes Dios le había dicho, hazte un letrero. ¿Ha visto los letreros panorámicos? Miren, ¿desde cuándo existían ya? Dijo Dios, hazte un letrero bien grande, que todos lo miren, y hasta el más humilde pueda ver el letrero. ¿Quién se quería yo un letrero bien grande? Y dije, ¿qué quiere decir eso? Tiene los colores de Google, pero no es Google. No lo voy a decir el nombre porque no quiero hacer promoción. Y miren, nomás con esa palabra, es un hombre que está ayudando a la gente humilde, que no sé qué, nomás con el nombre del letrero. Y lo puso en varias áreas donde va a ayudar este hombre. Entonces, desde entonces hacían
ya los panorámicos, o ahora nosotros en nuestra actualidad, ¿dónde vemos los anuncios con imágenes? ¿En dónde la vemos? En la televisión. Ahí nos anuncian todo lo que está haciendo el gobierno, todo lo que está haciendo el presidente, o con panorámicos, o con anuncios, o con palabras del presidente, pero nos anuncian todo lo que se está haciendo. Dios les estaba anunciando lo que estaba haciendo con el pueblo de Israel y lo que iba a hacer, bueno, con el pueblo de Judá. Acuérdense que Israel no estaba ahí, era Judá, su capital Jerusalén. Dios estaba tratando de alcanzar al rey Acaz, primero por medio del primer hijo de Isaí, Sear-Jasub, que significa un remanente volverá, y después a través de Maser, Salal, Asbaz, que como acabamos de ver significa apresuraos a tomar el despojo. El nombre de este segundo hijo de Isaías aseguraría al rey Acaz, fíjese bien, que Dios se ocuparía de los enemigos de su pueblo. Ay, qué bonito. Entonces está bonito el nombre, ¿verdad? Dios les estaba asegurando a través de este hijo de Isaías: yo me voy a hacer cargo de tus enemigos. Ahora, ¿a través de qué nombre Dios nos dice que se hará cargo de nuestros enemigos? A través de Jesucristo, porque dice que Él lo tiene debajo de sus pies, como lo cantábamos hace un momento. Versículo 2, hermanos, de ahí de Isaías 2 dice: y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Fíjese bien, estos tres nombres componen un mensaje de Dios. Urías significa el Señor es mi luz. Cada vez que le hablaban al sacerdote Urías, usted decía: el Señor es mi luz. Zacarías quiere decir: el Señor recuerda. Y Jeberequías se traduce como el Señor bendecirá. Entre ellos tres les anunciaban algo al pueblo de Israel, de Judá, con sus nombres. Aunque Urías era un colega de rey Acaz, Acaz fue el que le dijo: Urías, quítame todo lo del templo, quítame el altar que Dios había dicho que se hiciera, me pones un altar que yo vi allá en Damasco, que me gustó bastante, y que yo creo que los dioses de Damasco son los que les están dando toda la victoria. Así que me ponen los dioses de Damasco para que yo vaya y ofrezca ofrenda a ellos. Y Urías, allá en 2 de Reyes 16 dice que Urías hizo todo lo que Acaz le dijo. Siendo sacerdote, hermano, se supone que Urías le debería decir: oye, rey, no, pues ¿cómo se te ocurre que vas a traicionar a Jehová de los ejércitos? Si por él tenemos... No, el sacerdote le hizo caso al rey. Y cerraron el templo, dice que hicieron altares por todas partes. Eso usted lo puede ver allá en 2 de Crónicas, capítulo 28 al 32. Bueno, hasta que termina 2 de Crónicas. Y dice que empezó a adorar a sus dioses. Y cerró el templo y hizo altares por todas partes para que adoraran a los dioses de Damasco, porque según él eran muy poderosos. Pues todos le tenían miedo a los asirios. Entonces, ese era Urías. Pero aquí Isaías lo agarró como un testigo de que era de parte de Dios la palabra que se estaba dando. Dice, por cierto que tenemos aquí una combinación de nombres muy interesantes. Dice: de esta manera un testigo decía por medio de su nombre: el Señor es mi luz. Y el otro decía: el propósito del Señor es bendecir. Y la descendencia de esto era la gracia de Dios, es decir, Él nunca olvidaría a su pueblo. Qué bonito mensaje hacían los tres, los testigos que agarró Isaías. Agarro por testigo al Señor es mi luz. ¿Y quién dijo yo soy la luz? Agarro por testigo a Él. Y el otro dice: el propósito de Dios es bendecir. ¿De quién estamos hablando? De Jehová de los ejércitos, el ser que nos bendice. Es el Padre que nos bendice a través del Hijo. Y el otro dice: nunca te olvidaría, siempre estaré contigo. ¿Quién está todos los días con nosotros? El Espíritu Santo. Y Él estará con vosotros todos los días. El Espíritu Santo. Tres testigos hablando al pueblo. Dice: yo no puedo estar con ustedes, le dijo Jesús, mientras yo esté aquí.
pero me necesito ir para que venga la promesa del Padre. Y aquí Él estará con ustedes todos los días hasta el fin. Amén, hermanos. Bonitos testigos, porque Dios siempre debe de haber testigos, hermanos. Isaías, acuérdense que Dios los había llamado a juicio en el capítulo 1. Se está debatiendo aquí, Dios les está mostrando por qué iban a ser llevados cautivos. A nadie se puede culpar hasta que no se le compruebe. Entonces aquí hay testigos, porque acuérdense que Dios les está hablando, vamos a hacer las paces. ¿Qué necesidad hay de que vengan y los destruyan? Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Dónde dice eso, hermanos? Isaías 1:18. Ven y pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ven, antes de que llegue el juicio a tu vida. Dígame si Dios no es amor, hermanos. Cuando ya le pasó algo, mi hermano, no crea que porque pecó ayer y hoy Dios lo castigó, o porque pecó hace rato y Dios ya está encima de usted. ¿Usted cree que es así? No. Si Dios permitió que el enemigo ya lo tocara, es porque usted ya tenía ratito haciendo lo mismo. Ya se le había estado hablando, ya se nos había estado hablando. Vamos a acomodarnos todos. Dios nos habla a través de la palabra, no nos corregimos y luego nos habla a solas, no nos corregimos y luego nos habla a través de oración, no nos corregimos. Dice Dios, dice el diablo, ya lo puedo tocar, espérate un poquito más, déjame, le envío otro mensajero. Mira, no hizo caso, ya lo puedo tocar, espérame, vamos a ver otra oportunidad. Y hasta que dice, ya. ¿Se acuerda que leíamos allá donde dice, si tienes algo en contra de tu hermano, ponte cuentas en el camino, antes que venga aquel y te haga pagar hasta el último cuadrante? Amén, hermanos. Todo está escrito. Todo está escrito. Todo es saber conocer cómo se actúa Dios, cómo trabaja Dios. Pero Dios dice, con amor eterno te he amado, por eso te prolongo mi misericordia. ¿Qué es prolongar, hermanos? Alargar. Te alargo el tiempo para que te pongas a cuentas conmigo antes que venga el enemigo y te haga pagar. Y eso es lo que estaba haciendo Dios con el pueblo, mandándole al profeta Isaías para que le hablara a su pueblo. Isaías le habló a 4 reyes, le duró 4 reyes. Con 4 reyes estuvo Isaías. El último fue Ezequías, con el que estuvo allí Isaías. Dice, en todas las acciones de Isaías, en todo lo que él estaba haciendo, había un mensaje para este pueblo. Es decir, que él estaba representando gráficamente su mensaje para que la gente lo comprendiera. El libro de Isaías es como una parábola ilustrada. Lo mismo el Señor Jesucristo también utilizó este método. Más adelante en los capítulos de Isaías dice, en parábola le voy a hablar a este pueblo. Y dice, aún en lengua de tartamudos, dice, le hablaré a este pueblo, porque no quiere entender. Así que le hablaré por parábolas. ¿Para qué, hermanos? Para que oyendo no entiendan y viendo no crean. Dice ahí mismo Isaías, dice, por tanto le voy a entregar un espíritu de estupor, para que no entiendan. Y bueno, dice, y una de las razones era la siguiente: la gente podría observar una figura, una imagen, era equivalente a lo que nosotros hoy vemos como un anuncio panorámico, el cual estaría ahí anunciándoles el mensaje de nuestro Dios. Es que Dios conoce las inclinaciones de la humanidad y Él intentó comunicar un mensaje a este pueblo por medio de imágenes. Ya que no quieres escuchar a mi profeta, bueno, ahí va a estar tu hijo, va a estar en la escuela, va a ir a la tienda, va a ir por el camino y te va a ir anunciando el mensaje que Dios tiene para ti, para el pueblo. Versículo 13. ¿Cómo comenzó a desarrollarse el propósito de Dios? El propósito de este mensaje que se estaba dando a través de los hijos de Isaías y a través de este anuncio panorámico. Dice, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Asher Salal Asbaz.
tremendo, ¿verdad, hermanos? Está que Dios le haya dado el nombre a Isaías antes de que su hijo naciera. Ya estaba el nombre, ya estaba ahí el panorámico. Y dijo Dios, bueno, creo que no nada más el anuncio panorámico va a estar ahí. Yo no sé de qué manera antes hacían los anuncios, si los hacían en rollos, o ya ve que antes se escribía todo en rollo, o con tablas. El chiste es de que antes de que el niño naciera, el nombre ya estaba allí escrito. Dice, y en este versículo la profetisa viene siendo la esposa de Isaías, que ella dio a luz un hijo, y el nombre del niño le fue dado antes de nacer. Versículo 4, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. O sea que este niño pudiese nombrar a sus padres los asirios, invadirán Siria y Samaria. El enemigo del norte que estaba planeado luchar contra el reino de Judá, iba a ser llevado cautivo. Entonces no se debería a la brillante capacidad, fíjese bien, el pueblo de Israel iba a tener victoria, pero no se iba a deber a la brillantez estrategia que fuera a hacer el rey Acaz para combatir al pueblo enemigo, sino que la victoria quien se las iba a dar iba a ser Dios. Dijo, no te vas a llevar tú la gloria, me la voy a llevar yo. Yo soy quien va a pelear con los enemigos, porque tú no vas a poder. Estaban todos temerosos, hermanos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que estaban todos temerosos? Ahorita vamos a leer ahí las citas donde estaban todos atemorizados y se movían como los árboles. ¿Dónde cree que con tanto miedo este rey iba a poder hacer alguna estrategia brillante para poder ir en contra de los enemigos? Dice versículos del 5 al 7 de Isaías, dice, otra vez volvió el Señor a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y abundantes. Al rey de Asiria, con todo su poder, él rebasará todos sus ríos y desbordará todas sus riberas. En virtud de las profecías, dice aquí, agudas y directas de Isaías dadas a él por el Señor, no habría excusa para la rebelión. La rebelión continuaba de Judá contra Dios. El arrepentimiento genuino por parte de Acaz, mis hermanos, y de Judá les hubiera asegurado la ayuda del Señor en lugar del juicio que tuvieron al final. Porque Dios lo que quería era que volvieran al arrepentimiento, que volvieran a Él. Pero mire quién nos estaba desviando, hermanos. ¿Quién nos estaba desviando? El rey. El rey, cuando si usted ve allá las leyes de los reyes, era de que todos los días le leerían los mandamientos al rey. Todos los días. Y el rey se iba a encargar de estárselos leyendo al pueblo. ¿Y qué hizo este rey? Todo lo contrario. ¿Qué está haciendo nuestros presidentes y nuestros gobernadores el día de hoy? En lugar de enseñarnos los mandamientos o ¿cómo le llaman ellos? Ellos le llaman de otra manera. ¿Cómo le llaman? La manera de vivir, los morales o cómo. Bueno, ellos le llaman, que le llaman respeto, que le llaman, no recuerdo cómo se llama. No. Entonces, en lugar de estar dando los mandamientos, cambió las leyes, cambió la adoración de Dios, de Jehová, a los ídolos de Damasco, que porque ellos les iban a dar la victoria. En lugar de arrepentirse, en lugar de que este rey fuera el encargado de estar, y mire, hermanos, díganme si nosotros no hemos terminado ya igual, después de ser un México idólatra 100%, no estoy hablando de los hijos de Dios, estoy hablando de en sí todo el país mexicano. Pues resulta que ahora nuestro presidente, cuando lo invistieron, le pusieron su vestidura de presidente, ¿quiénes estuvieron presentes, hermano? ¿Quiénes? Puros brujos, puros chamanes.
echando tanta cosa que para purificarlo, que para quitar las malas vibras y para no sé qué tanto. Fíjese a dónde entregó nuestro país, a quién se lo entregó. Y si no nos arrepentimos, juicio viene. Porque así terminó el pueblo de Israel. Judá o de Israel terminaron en angustia, en tinieblas. Ya no sabían distinguir entre lo bueno y lo malo. Ya no sabían qué le agradaba a Dios y qué no le agradaba a Dios, porque sus autoridades estaban comprometidos con Dios para anunciar o enseñar los mandamientos de Dios y que se los leyeran a ellos todos los días. Pero mire desde cuándo, yo no sé por qué ahora dicen que esto antiguo no tiene nada que ver con la actualidad. Dígame si no estamos igual. Es lo mismo, porque la raza humana es la misma. Traemos el mismo pecado todos. Todos traemos el mismo muertito. Dijo el apóstol Pablo, es como traer un muerto aquí, día y noche, con nosotros. Romanos capítulo 7, al terminar dice, miserable de mí, ¿quién me quitará este muerto? El pecado. Pero hubo alguien que vino. ¿Quién acusará a los escogidos? Si Él es el que pelea por nosotros. Y nos ha hecho, después de oler a muerto, hermanos, delante de Dios, ahora somos de olor grato ante su presencia. ¿Puede decir amén o no? ¿O que aquí hay todavía puros que huelen a muerto? Él nos hace aceptables a Dios, nos hace un incienso agradable, que son las oraciones justas de los santos, los que han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Ay, denle un fuerte aplauso a ese Dios. Amén. Que sea la honra y la gloria. Gloria a Jesús. No, hermanos, ya si no logramos ser salvos, ya sería el colmo, porque Dios nos da todo para lograrlo. Dice, tú desde que quieras y vengas en pos de mí. Todo desde que decidas y todo será tuyo. Así que no, Dios les hubiera asegurado su lugar, pero no fue así. Dice, en esencia el Señor está diciendo que puesto que como el reino del norte de Israel prefirió a los asirios, Él les daría aún más, a los sirios, Él les daría aún más, Los asirios, sin embargo, no serían un viaje placentero, o sea, ni te alíes con ellos, ni creas que vas a ir de placer. Van a terminar contigo. Y Asiria terminó llevándose mucha gente cautiva, porque se aliaron, les dijo, no te alíes, yo te voy a defender, yo te voy a cuidar, no confíes en él, te va a traicionar. No, le voy a dar todo. Fue y robó todo lo del templo y se lo dio al rey de Asirio para que lo cuidara. Eso lo hizo el rey Acaz. Y sí lo hizo, pero ya después que ya no tuvo para darle, mismo Asiria fue en contra del pueblo y se llevó mucho pueblo cautivo, mucho. Lea ahí, hermanos, lea el segundo libro de Crónicas, ahí del 28 en adelante usted va a encontrar esta historia. Léala para que, mire, yo les voy a platicar y usted ya sabe toda la historia. Dice, las aguas que corren mansamente, ¿hablan de quién, hermanos? De Cristo. Hablan de Cristo esas aguas. Así como las aguas del río impetuosas. Y muchos hablan de Asiria, que eran satánicos esos hombres. Mire, búsqueme allí, o yo te lo voy a leer. Ya lo leímos la semana pasada, Isaías 7, del 1 al 9, pero nomás le voy a leer unos cuantos versículos. Le voy a leer del 4 al 7. Lo que Dios les decía, que no se aliaran, que no se juntaran con ellos, pero ellos no quisieron. Dice, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resir y de Siria, y del hijo de Remalías. Versículo 5,
ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y atemoricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Y le dijo, si tú crees, permanecerás. Le dijo a él. Pero estos versículos señalan al futuro, hermanos, porque va a creer que el anticristo será un descendiente de ellos, de los asirios. Fíjese desde cuándo está todo planeado en contra del pueblo de Dios. Porque esta profecía se puede ir al futuro, y ahí vendrá de esa rama de ideología, vendrá el anticristo. Y dice, fíjense bien lo que dice aquí, pongamos en medio de ella, por rey, hijo de Tabel. ¿Y quién se va a sentar en el templo? Ahí en el centro, el anticristo. Cuando Daniel estaba ya atribulado, preguntándole a Dios, ¿cuándo volvería el pueblo de Israel a su tierra? Mire ahí lo que dice, no, se lo voy a leer yo en otra versión, Daniel 11:45, dice, plantará su campamento real entre el mar y el bello monte santo, pero ahí le llegará su fin y nadie acudirá a su ayuda. En estos pasajes la Biblia dice, el pueblo desechó las aguas de Siloé, que significa enviado. ¿Se acuerda cuando Jesús le recobró la vista a aquel hombre que le untó lodo y dijo, ve y lávate ¿a dónde? Al estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces rechazaron al enviado. ¿Quién es el enviado de Dios? Jesús. Lo rechazaron, dice, por cuanto me rechazaste, serás entregado en manos del enemigo, porque rechazaste el estar en paz y rechazaste mi paz. Ellos rechazaron la paz de Dios que les ofreció, una paz ilustrada o tipificada por este arroyo tranquilo cuyas aguas emitían un murmullo suave. En contraste vemos el versículo 7, las aguas del río tempestuosas y muchas que representaban a los ejércitos asirios. Esta evidente era una referencia del río Éufrates, donde estaba situada Asiria. Estas aguas descendieron como una inundación. En otras palabras, las aguas de la inundación causada por el río Éufrates representaba el juicio de Dios y se encontraban en contraste con la tranquilidad de las aguas del arroyo del Siloé. Dios le estaba comunicando un mensaje a su pueblo a través de estos dos ríos. Aguas del río del Éufrates. El desborde de la porción posterior del versículo habla no solamente de la invasión próxima por los asirios a Judá, sino también mira hacia el anticristo venidero que intentará destruir por completo ¿a quién, mis hermanos? A Israel. A Israel. Si el pleito es con el pueblo de Dios, ese es el pleito. El Siloé era un manantial silencioso y pequeño. No significa mucho en el día de hoy, pero tuvo su importancia en los días de Isaías. Fluye entre el monte Sión y el monte Moriah. Fíjense, ahí es donde está este río del Siloé. Hay un mensaje en aquel pequeño arroyo, un mensaje que usted escuchará si tiene oído sensible. Fíjese bien. Es un mensaje más dulce que la música ondulante del manantial mismo. Es la historia de la gracia, ese arroyo del Siloé. Fíjese dónde se encuentra. Dice la gracia del monte Sión, que se levanta en contraste con el monte Sinaí, que es un símbolo de la ley de Moisés. Está entre la ley y la gracia. Ahí está ese río del Siloé. El monte Moriah, fíjese bien, fue el monte donde Abraham ofreció a
que despreciaron este pueblo. Donde el rey David compró la era de Aruna y donde el rey Salomón erigió el templo. Y ahí, hacia el final de ese montículo rocoso, se encontraba el Gólgota. Ahí, donde Abraham iba a ofrecer a su hijo, que Dios lo detuvo para que no matara a su hijo. Allí en el Gólgota, dice, donde Cristo fue crucificado. Esto no habla de la gracia esto nos habla de la gracia de Dios. El monte Moriah fue donde Dios proveyó el cordero. En el pasado Él había perdonado al hijo de Abraham, pero siglos más tarde no perdonaría a su propio hijo, sino que le daría muerte. Ahí, en ese arroyo del Siloé, Dios entregó al cordero que moriría por usted y por mí. Dijo, por cuanto no quisiste todo eso, vas a ir a la destrucción. Te voy a abandonar, te voy a dejar, porque no quieres mi paz, no quieres estar en paz conmigo. Esta profecía también no solamente tiene un sentido cercano, sino también abarca hasta el futuro, más distante del anticristo, quien intentará hacer de esa tierra su tierra, pero la Biblia dice que va a fracasar. La declaración llegaría hasta la garganta, se refiere al estanque asirio, que se limitará de destruir a Judá. El diluvio no se sumergirá la cabeza, sino solamente se levantará tan alto como el cuello. Esto fue cumplido bajo Ezequías, cuando los asirios se apoderaron de la mayoría de Judá, pero fracasaron cuando quisieron tomar a Jerusalén, porque ahí estaba quien los defendería. Podrás tomar todo menos Jerusalén. Ahí no, porque ahí está mi pueblo, es la capital de Judá. Si ahí tú no la puedes tomar, eso es lo que dice el versículo 8, y pasando por Judá inundará y seguirá creciendo hasta llegar a la garganta. Luego, extendiendo sus alas, llenará la anchura de su tierra, Emmanuel. Aquí vemos que Dios permitirá a los asirios invadir las tierras del reino de Judá, pero nunca les dejará tomar la ciudad de Jerusalén. Nunca. Versículo, miren, hermano, el enemigo podrá tocar su casa, podrá tocar su carro, podrá tocar lo material, pero dice Dios, pero a ti, tú que me eres fiel, tú que estás conmigo, a ti no te tocarán, porque aún los cabellos de tu cabeza los tengo contados. Qué bonita protección de Dios, ¿verdad? Pero no queremos pagar el precio, dijo el hermano Josué y yo. Pague el precio, páguelo. ¿Cuál es el precio? Santidad y obediencia, hermanos. Apartarnos para agradar a Dios, y el obedecerle es mejor que cualquier sacrificio. Es mejor de lo que podamos hacer usted y yo. Esta fue una advertencia contra las naciones que formarían una alianza contra la tierra de Dios. Comenzaron en Isaías 13 y vamos a ver toda una serie de mensajes dirigidos a las naciones cuyas fronteras ilimitaban con Israel, o al menos tenían trato con ellos en aquellos días, y encontramos que el juicio de Dios vendría sobre ellos. Esta sección que va desde Isaías 13 hasta el 35 es una parte muy destacada de la Biblia. Oíd todos los pueblos que son de lejanas tierras, se refiere a las naciones circuncidantes que serían testigos de la turbación. Mire, el pueblo ya estaba hasta acá, hermanos, porque Dios los dejó que se acercaran tanto al pueblo de Judá, que Dios les decía que tuvieran confianza, que no les pasaría nada. Dice, en su mayor parte esta profecía se cumpliría. Dios dijo que las naciones nunca impedirían el cumplimiento de sus propósitos en la tierra. Es interesante observar que las naciones del mundo ya no buscan
sabiduría y el consejo de Dios. Dios tiene un propósito y su propósito prevalecerá. Si una nación se dirige por otra dirección, el juicio vendrá sobre ella. Versículos del 10 al 12. Dice: haced planes y serán anulados. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque el Señor me habló de esta manera con mano fuerte y me advirtió que no caminará por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni tenéis lo que ellos temen, ni tengan miedo. No importa cuál ingenioso sea el plan del enemigo, les estaba diciendo Dios, no podrá contra ti, porque yo pelearé. No importa, dice, que se levante en guerra, no podrá contra ti. Cuando en el tiempo de Ezequías vino el rey de Asirio, que los tenía ahí sitiados, y dice que Dios los dejó entrar un poco y se llevó muchos cautivos. Dice allá en 2 de Crónicas 32, del 21 al 23, bueno, antes todavía del 19, por allá dice que Isaías y Ezequías fueron al templo a rogarle a Dios, a pedirle ayuda, porque esto no pasó en el tiempo de Acaz, pasó en el tiempo de Ezequías, donde dice que corrieron y fueron al templo a implorar misericordia. Ayúdanos, porque ya se están llevando al pueblo cautivo, y tú nos prometiste que siempre estarías con nosotros. Y mire qué bonitas palabras, con qué mensaje sale Ezequías a hablar al pueblo. Se lo voy a leer para que se vaya con estas palabras de aliento, por si no terminamos la historia aquí. Fíjese qué bonitas palabras. Le voy a leer del 21 al 23 en la versión internacional para que usted sienta bonito. Qué bonito es cuando usted corre al templo a llorar a Dios y a implorarle misericordia, porque Dios lo que quería es que el pueblo se arrepintiera y que confiaran en Él. Dice: entonces el Señor envió un ángel para que exterminara a todos los soldados y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria, y este tuvo que volver avergonzado a su país al entrar en el templo de su Dios. Sus propios hijos lo asesinaron. Dígame si no peleó Dios por su pueblo. Dios peleó porque hubo dos hombres que entraron al templo a humillarse y a pedir misericordia. Donde dos se pusieron de acuerdo pidiendo una misma cosa, será hecha. Dice: así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de todos sus enemigos, y les dio paz en todas sus fronteras. Entonces muchos fueron a Jerusalén con ofrendas para el Señor y regalos para Ezequías, rey de Judá. De este modo aumentó el prestigio de Ezequías entre todas las naciones. Un versículo que le iba a leer en esta casa, donde les dice Ezequías: no tengan miedo, Dios me ha dicho que Él va a pelear por nosotros, que la pelea es de Él. Ánimo, no le tengan miedo al enemigo, Dios nos va a cuidar y nos va a fortalecer. Esas son las palabras que le dio Ezequías al pueblo. No sé si esté más adelante, más adelante lo vamos a ver. La profecía fue cumplida exactamente como el Señor habló a Isaías. Dice allá en Isaías 7:7: por tanto Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Judá no tendrá que alarmarse por la confederación de Siria y Samaria. El temor había causado que las naciones del norte se unieran, y Dios recomendó a su pueblo: no tengan miedo de ellos, no teman. En otras palabras, les dijo que no buscara ningún aliado entre las naciones, aliado que podría haber sido Egipto más tarde. Ellos se aliarían con Egipto, lo cual ocasionó una gran tragedia en la tierra. Isaías 7:1 y 2 dice: aconteció que los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, acuérdese que vinieron en contra
Dice, y Siria se confederó con Efraín y se estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Está tremendo. Dice los versículos que siguen, versículos del 13 al 17 y Isaías 8. Al Señor de los ejércitos es a quien deben de tener por santo. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, y por lazo y trampa al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, serán quebrados y se enredarán y serán apresados. Esto se refiere a la destrucción de Israel, hermanos, allá en el tiempo de Tito, 70 años después de Jesucristo, fue destruido, fue cumplida esta profecía. Dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperé pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y él confiaré. Ellos debían de temer a Dios antes de temerle al enemigo, que hemos estado diciendo mucho el día de hoy, ¿verdad? Que tienes miedo a que Cristo ya venga, tienes miedo a lo que puedas perder o a lo que puedas sufrir, pero no le tememos a Dios. Dice, témele a Dios, témele y confía en Él, que todo consejo que Dios nos da es por nuestro propio bien, porque Cristo es esa roca con la que los judíos tropezaron. Dice, el que tropiece con Él, Él le desmenuzará, pero el que confíe en Él será su roca, será su refugio, será quien pelee por ustedes. Tú decides si lo tienes como Salvador o si lo tienes como tu destructor. Esa roca es Cristo. Que muchos tropiezan ahí, muchos ahí se atoran, dice mi papá. Ahí es donde se atranca el serrucho, porque quieren que Dios los defienda, quieren que Dios los ayude, quieren que Dios les responda, quieren que Dios esté siempre a favor. Pero cuando le dicen, dame obediencia, ahí, ¿cómo dice usted? Los fílderes para atrás, los fílderes para atrás. Confía en mí, que si te digo de que no hagas algo, es porque yo sé lo que viene después y lo quiero evitar. Yo sé, dice Dios, que viene juicio y que va a acabar con todo, porque ahorita ya no voy a seguir con la lectura, pero va a terminar con lo que hablamos del Apocalipsis. Puras tinieblas, la gente entregada al satanismo, la gente entregada al espiritismo, aún cristianos consultando a curanderos porque Dios no los sanó, en lugar de examinarse en qué están pecando o en qué están fallando, que el enemigo tiene derecho a tocar nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestro bienestar. Este pueblo no se quiso humillar, no quiso reconocer que se había vuelto en contra de Dios, porque allá en Deuteronomio dice, ni pasarás a tus hijos por fuego, y este rey había pasado a sus hijos por fuego. Y aún Saúl terminó consultando muertos, porque cuando un cristiano ve que Dios no le responde, en lugar de humillarse y pedir perdón y de decir en qué estoy fallando, que le dé lugar al enemigo para que me esté tocando mi salud, para que me esté tocando a mí. Si tú dices que nadie me puede tocar si yo estoy contigo, entonces quiere decir que yo estoy mal, porque Dios no está mal, hermanos, y Dios no miente, y Él cumple. Tú estás conmigo, yo estoy contigo. Tú me obedeces y me honras, yo te honro y te enaltezco delante de tus enemigos y te defiendo, porque dice ahí mismo Isaías, ninguna arma forjada se levantará en tu contra, y quien pelee contra ti, peleará contra mí. Ha dicho el Señor, porque esta es la herencia de sus santos, de sus siervos. Pero ¿por qué el enemigo tiene derecho
porque tal vez no he cambiado de parecer, no me he arrepentido de todo mi corazón, no me he entregado en totalidad a Él, no me he rendido y decir no voy a luchar más en contra de ti, me rindo, haz de mí tu voluntad. Que esté yo todos los días de mi vida ante tu presencia, que no me aleje ni un centímetro de tu presencia. Pero este pueblo se alejó cada vez más de Dios, y Dios llamándolos a creer en mí, confía en mí, yo voy a pelear por ti, ve y camina por las calles, y quien pronuncie tu nombre sabrá que yo estoy con él, y al que le llame Emanuel, ven, Dios conmigo. Y hasta el día de hoy no quieren, hasta que clamen Jehová, justicia nuestra, verán venir al que le crucificaron y al que le mataron. Aleluya. Me verán venir hasta que se humillen y reconozcan que todo el tiempo Dios nos está hablando de muchas maneras y de muchas formas. Dios nos habla con panorámicos, Dios nos habla con predicaciones por internet, Dios nos habla con textos que ponemos en las redes sociales, Dios nos habla a través de su palabra, y el pueblo alejándose cada vez más, o muchos acercándonos más, oyendo a lo que Dios nos está hablando. Juicio se acerca, hermanos, y ya está muy cerca. Y Dios nos está llamando, ven, vamos a ponernos de cuentas en el camino, antes de que te llegue el juicio a ti, antes de que el enemigo tenga el derecho de tocarte. Amén. Yo no puedo seguir más aquí, hermanos. Pongámonos en pie y vamos a orar. El santuario es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, si confías en mí, yo voy a estar contigo. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos estás hablando a través de tu pueblo, Señor, tu pueblo que tú has escogido, y tú nos hablas a través de ellos. Tu palabra dice para que no te pase lo que le pasó a ellos, para que tú no hagas lo que ellos hicieron. Para eso te lo dejé escrito, para que no actúes como ellos, para que no hagas lo que ellos hicieron, que me provocaron a ira en el Mashá. Tú ven a mí, entra al Siloé, entra a Jesucristo que es el enviado, porque el mismo Jesús dijo, yo soy mi Padre me envió, y yo no hablo lo que yo quiero hablar, hablo lo que mi Padre me envía y me dice que hable. Padre mío, que podamos atender a esta oportunidad que tú nos estás dando, a todos los lavados con tu preciosa sangre, y a todos aquellos que quieran venir al arrepentimiento, a reconocer que te necesitamos en nuestras vidas, que necesitamos al Espíritu Santo en nosotros para que Él nos guíe, para que Él nos enseñe a toda verdad y a toda justicia. Padre, que todo aquel que quiere que escuche este mensaje pueda atender a lo que tú nos estás hablando el día de hoy. Tu misma palabra dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Arrepentidos y convertidos, porque el fin se acerca. El fin se acerca. Padre, que nos humillemos como aquellos reyes cuando oían tu juicio, como aquellos profetas cuando oían tu juicio que venía. Dice que rasgaban sus vestimentas y se ponían en cilicio, que era símbolo de humillarse ante tu presencia. Y luego tú nos dices, ya no rasguen vuestros vestidos,
rasgad vuestro corazón y humillaos delante de mí, y yo tendré misericordia de vosotros, y los limpiaré, y los curaré, y los haré mis hijos, y yo seré su padre. Señor mío, que esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, porque no sabemos si es el último mensaje que se nos permite escuchar, pero que quede ahí, grabado en nuestro corazón, atesorado, para que meditemos en ello y nos pongamos a cuentas contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.